Conducir entre suaves colinas bordadas de olivos hasta donde los perfiles montañosos limitan el horizonte nos dan pistas evidentes de una tierra donde historia, tradición y naturaleza se entrelazan para ofrecernos experiencias únicas. Hablamos de un apasionante entorno de la provincia de Jaén y que hoy descubrimos en la ruta mágica Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Comenzamos en Orcera, localidad enclavada en las faldas suroccidentales del Cerro de los Villares, mirando al valle conformado por el río que lleva el mismo nombre de la urbe. Estas tierras fueron antaño objeto de conflictos entre musulmanes y cristianos, dando fe de ello las torres de vigilancia almohades de Santa Catalina, levantadas entre finales del siglo XII e inicios del XIII. Paseando por las calles de Orcera, nos saldrá al encuentro el monumento El Pinero, homenaje al oficio del traslado de la madera con la que construían barcos. No en vano, Orcera fue provincia marítima desde 1733 hasta 1836. Las arterias del pueblo también exhiben, por un lado, la Fuente de los Caños, del siglo XVII, y por el otro, sobre un cerro, la Plaza de Toros de 1949, una fuente y un lavadero. Estos últimos hitos pertenecieron a un antiguo convento, hoy desaparecido, pero cuya portada barroca se reutilizó para vestir la fachada occidental de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Por último, no muy lejos de Orcera, los amantes de la naturaleza y el senderismo tienen una cita con las cascadas de la Hueta y la Laguna de Orcera, ubicadas en un entorno embaucador. Nuestro viaje continúa dirigiéndose a la cuenca hidrográfica del río Guadalimar, donde el puente Mocho, de orígenes romanos, permitía el paso de actividades comerciales y la transhumancia. Sin duda, la cercana localidad de Chiclana de Segura sacó provecho de este tránsito a lo largo de la historia, pues su entramado urbano, heredado de la cultura musulmana y cristiana, se ha desarrollado con orgullo hasta nuestros días, abrigando las vertientes nororientales de su sierra. Uno de los puntos más elevados de esta población es su castillo, al que terminamos de subir valiéndonos de un ascensor panorámico. De la fortaleza levantada por los árabes en el siglo XII y conquistada por Fernando III sobre el año 1235 apenas quedan restos, pero su planta hoy hace las veces de perfecto mirador. El castillo también perteneció a la Orden de Santiago y emulamos a su comendador más famoso, Jorge Manrique, serpenteando por las arterias de la urbe al tiempo que disfrutamos de algunos de sus rincones hasta llegar al Cerro de la Atalaya, cota desde la que también se domina gran parte del territorio. A continuación, un intrincado laberinto de callejuelas nos conducirá a la Plaza de la Constitución para contemplar los exteriores de la iglesia renacentista de San Pedro del siglo XVI. Finalmente, saldremos del casco histórico por un túnel excavado en la roca, la misma que aprovecharon algunos vecinos para crear sus viviendas. Iznatoraz también se eleva sobre un cerro, a más de 1000 metros de altura, desde el que se domina en 360 grados un amplio territorio bañado de olivares. Todo el pueblo está rodeado por una muralla de origen árabe, con 5 entradas de puertas arcadas que dan acceso a un enredado entramado urbano. En 1226, la entidad árabe fue conquistada por el rey cristiano Fernando III. Una plaza que lleva su nombre contiene una talla en honor a su figura, la puerta del arrabal que da acceso al barrio judío y la iglesia advocada a Nuestra Señora de la Asunción. Este templo es del siglo XVI y por las fechas de nuestra visita albergaba en su interior la venerada imagen del Cristo de la Veracruz, además de otros elementos artísticos de interés. Desde la plaza de San Fernando también se divisa la Torre del Reloj, que hoy cumple también la función de depósito de agua. Por su parte, Iznatoraz invita a pasear por sus adornadas calles y descubrir rincones pintorescos, como la antigua residencia de San Fernando, la casa de Alí Menón o la plaza del convento, además de disfrutar de fabulosos miradores por los 4 costados. Y no os vayáis de este pueblo sin probar su famoso ajo morcilla, una delicia. Tanto Iznatoraz como Cazorla, la ciudad que visitaremos a continuación, pertenecieron a los territorios del adelantamiento, esto es, el señorío que Fernando III otorgó al arzobispo de Toledo cuando conquistó estos dominios. La ciudad de Cazorla se emplaza a orillas del río Cerezuelo, justo donde el valle comienza a escarparse hacia los farallones de la Peña de los Halcones y la Loma del Castillo. Recomendamos el sendero circular que remonta este precioso curso de agua, que llega hasta la impresionante cascada de la Malena y regresa por el Castillo de la Yedra. Este bastión defensivo fue construido por los árabes en el siglo XII, aprovechando los antiguos cimientos de una fortaleza romana. Después, tras la conquista cristiana de Cazorla en 1235, se le hicieron reformas y añadidos hasta conferirle el aspecto actual. Años más tarde, el adelantado de Cazorla pasó a mano del secretario personal de Carlos I,
Francisco de los Cobos, un ambicioso personaje que tuvo la genial idea de levantar la iglesia de Santa María de Gracia a orillas del río Cerezuelo. La obra fue llevada a cabo por Andrés de Valdelvira en el siglo XVI, arquitecto que tuvo que crear una bóveda sobre el río para poder construir este gran complejo, que sin embargo no llegó a finalizarse debido a una serie de vicisitudes que os animamos a descubrir. Otro de los grandes atractivos de Cazorla lo encontramos en el seductor entramado urbano, con callejuelas que se derraman por las laderas y salpicadas de miradores, plazas y fuentes, como la de las Cadenas o la de la Plaza de la Corredera. Y es momento de coger fuerzas con platos típicos cazorleños, como el rinrán, antes de encarar uno de los senderos más recomendables de esta sierra, la ruta del río Borosa. Aquí os esperan encajonadas gargantas llenas de brío turquesa, espectaculares trazados erosionados que presumen de cascadas, túneles excavados en la roca y lagunas de aguas mansas. Buen lugar este último para celebrar la consecución de la apasionante ruta del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. ¿Os animáis?